Debate que tenemos y como es habitual a esta hora, invito con muchísimo gusto a Anabel Ortega Muñoz, politóloga e internacionalista. Gracias por estar con nosotros, también catedrática de la Universidad Iberoamericana, y Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias a los dos por estar con nosotros en un tema coyuntural importante, Anabel, importante, Arturo. Ayer fue un día clave para lo que van a ser las nuevas condiciones del TEMEC, Anabel Ortega. Ya sabemos que la reforma al Poder Judicial va, tal y como la planteó el nuevo régimen, elección de jueces, tenemos ahí problemas con Anabel, entonces entramos contigo, Arturo. Entonces, Arturo Huerta, la reforma judicial va a haber elección de jueces, no se sabe cuánto nos va a costar, cómo va a ser, esa incertidumbre que hay de nuestros socios comerciales, y ya sabemos que esta análisis, esta revisión del TEMEC, pues va a ser con Donald Trump, quien de repente tiene ciertas ideas, ocurrencias de último momento. Arturo Huerta, pues bueno, ¿qué esperamos ahorita del TEMEC? ¿Esa inquietud e incertidumbre de los inversionistas o no? ¿La llegada de Trump cómo viene? ¿Qué opinas? Mira, la cuestión es de que Trump, desde que fue presidente el periodo pasado, a partir del 2017 pasó a instrumentar políticas arancelarias en contra de China, porque quiere contener el crecimiento de China. Y de hecho, las políticas arancelarias que estableció las mantuvo el presidente Biden. Y de hecho ha venido disminuyendo significativamente las importaciones que Estados Unidos recibe de China. En el 2015, el 21.5% de las importaciones totales venían de China. En cambio, el año pasado, el 2023, pasaban a representar solamente el 11.14%. Es decir, sí han logrado disminuir la participación de las importaciones chinas en Estados Unidos. Y ha venido señalando de que va a establecer aranceles a México porque muchos productos vienen también de China. Y entonces eso, pues lógico, va también a afectar las exportaciones de México con Estados Unidos. México, o sea, Estados Unidos ha logrado disminuir el déficit de comercio exterior que tiene con China. En el 2015 eran como 350,000 millones de dólares y el año pasado pasaron a ser 279,000 millones de dólares. Los redujo significativamente. Y en cambio, el déficit que Estados Unidos tiene con México el año pasado pasó a ser 216,000 millones de dólares. Y de ahí que Donald Trump dice que el TEMEC favorece a México y no a Estados Unidos. Y entonces de ahí que se avecinan fuertes aranceles para las exportaciones mexicanas. Pero tratemos de entender cuál fue la diferencia de ese Tratado de Libre Comercio que entró en enero de 1994. Llega Trump y hace este análisis y dice, la ventaja está siendo para México y Canadá, y cambia el TEMEC. ¿Qué fue lo que cambió, Anabel Ortega? Hola, bueno, en realidad lo que está tratando de hacer Donald Trump, como seguramente ya lo están conversando, es haber llamado estas bases electorales muy importantes, y esto tiene que ver más con el empleo. Si bien es cierto que las cifras que compartió nuestro colega, pues de momento han sido quizá muy benéficas solo para México, también es cierto que ha sido importante para el empleo aquí. Y esto es algo que Donald Trump ha recibido durante los contactos con su base electoral, con aquellas personas que se sienten desplazadas por esta pérdida de empleos, pero no necesariamente es real. Tiene que ver más con la percepción de que estar integrados con México significa un perjuicio para esa nación y a su economía. Perdón, me perdí de lo que habían dicho anteriormente porque me sacó la señal. No sé si había algo que estaban analizando más allá de este comentario. No, exactamente, es sobre esa situación, o sea, son las nuevas circunstancias en las que se va a revisar el TEMEC, este tratado México, Estados Unidos, Canadá, con una reforma judicial que siempre sí va, sin cambios, y con Donald Trump.
Pues mira, más bien lo que yo veo es que ambas naciones están en un proceso de recomposición en muchos temas. También es cierto que la administración Biden había enfrentado muchísimos problemas, incluso también hablando del Poder Judicial, y tenía algunas propuestas para mejorarlo. Estábamos hablando también del tema migratorio, que ha sido muy sensible para esos, sobre todo los estados fronterizos, y todo lo que ha generado el control de la inflación, que hay que decir, la parte que no supo comunicar desde mi punto de vista el Partido Demócrata es que Donald Trump tiene una gestión con una economía más estable que al final presenta el problema de la pandemia y que le toca a la administración Biden tratar de regularizar la economía, no solo en términos de recuperación, sino también enfrentando conflictos bélicos muy poderosos y muy de alta tensión Sí. para la seguridad de todo el mundo. Entonces, esto que generó que, claro, el tema de la recuperación económica, la inflación, el tema de algunos recursos que se fueron a apoyar a estos conflictos, pues generó mucha inconformidad y otras áreas que dejaron de atenderse en la Unión Americana. ¿Qué hace el candidato Donald Trump? Pues recabar todas estas necesidades básicas, estas emociones que no me gustaría calificarlas de iletradas, sino de cuestiones elementales que pues hace voltear a ver un candidato que promete mucho. Exactamente, promete mucho, no tuvo la pandemia, no tuvo la invasión de Rusia contra Ucrania y entonces él dice que va a mejorar la economía. Anabel, Arturo, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, el TEMEC, los riesgos que hay y el impacto de la victoria de Donald Trump en esta relación comercial. Volvemos. Del TEMEC, la embajadora eminente Marta Bárcena destacó que la lógica en materia comercial de Trump es el proteccionismo y México tendrá que lidiar con ese panorama. Vamos a llegar a la revisión del TEMEC no solo con las partes buenas, sino básicamente en los temas más álgidos, que van a ser el sector automotriz, los autos eléctricos. Vamos a llegar con el tema de que no hay reglas de origen en el TEMEC para los vehículos eléctricos, con el elefante en la sala, que es la inversión china en México, ¿sí? Y con una visión de la administración Trump que no va a estar a favor de la relocalización. Ahí estamos, entonces, Anabel, Arturo. Entonces, Arturo, dice Marta Bárcena, el sector automotriz fue uno de los que cambió Donald Trump porque decía, aumentó el porcentaje de partes que tienen que ser de la región de Norteamérica en la industria automotriz, Arturo. Sí, sobre todo no tanto de la región del TEMEC, sino que México le importara a Estados Unidos, ¿no? Porque las empresas transnacionales venían importando, bueno, han venido importando de China, de Asia, y de aquí utilizan manos de obra para exportar a Estados Unidos. Sí. Entonces, en la revisión que se hizo del TEMEC con Trump, dijo no, tienen que importar de Estados Unidos, de ahí que puso un porcentaje de 65, 75%. 75%. ¿no? Ahora, ok, entonces ahora lo que quiere es de que México deje de importar de China y pase a importar de Estados Unidos. Y de hecho hay quienes dicen que hay que adecuarse a eso. Pues no, México no debe adecuarse a Estados Unidos. México tiene que tener su propia política industrial de avanzar en el autoabasto, en sustitución de importaciones, aumentar el valor agregado nacional de lo que exporta y no seguir con las reglas de juego que Estados Unidos impone a su favor. Sí. Porque si Estados Unidos está con políticas proteccionistas, pues desde mi perspectiva, México debería responder igual, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que las políticas son mundiales. Hubo proteccionismo en la posguerra hasta inicios de los 80s. Después pasó a predominar el libre comercio y todos los países pasamos al libre comercio. Estados Unidos terminó perdiendo con el libre comercio frente a China y frente a Asia, y Donald Trump estableció políticas arancelarias que mantuvo Biden, y en consecuencia las quiere afianzar.
Entonces México también debe responder con políticas proteccionistas y no seguir apostando a los tratados de libre comercio que hemos sido perdedores. Porque quien Le ha damos la ganado han bienvenida sido al las doctor. empresas transnacionales. Exacto. Le damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega, profesor investigador del Colegio de México. Gustavo, ¿cómo ves esta situación? El proteccionismo que plantea en el discurso Donald Trump y que lo está buscando porque él quiere regresarle esa grandeza a los Estados Unidos, y México, ¿cómo queda ante esta situación con el riesgo de que sí cobre aranceles, le cobre impuestos a México por muchos productos, hablando de la industria automotriz? Bueno, yo creo que no hay que olvidar que fue Trump el que de algún modo nos obligó, no se puede negar, a renegociar el Telecán y de algún modo a terminar negociando también lo que es el TEMEC con estas reglas que ya mencionó el profesor Huerta. Sí. Pero bueno, la verdad es que desde que entraron en vigor las reglas se han ido haciendo a un lado y la industria ha estado funcionando muy eficientemente. Nos sacó de algún modo el crecimiento de la industria y de un poco el crecimiento de la economía, es la que ha generado el escaso crecimiento que tiene el país por el momento. Entonces, yo estoy de acuerdo con el profesor, lo ideal siempre es tener una política propia, autónoma, pero la verdad es que estamos muy integrados con el mercado norteamericano y pues ni modo, vamos a tener que seguir. Yo no creo que él en el futuro, no sé, habla de imponer aranceles 20%, 30, 25, 50, 75 al mundo. Eso suena una locura. Pero en el caso nuestro, la verdad es que estamos con el TEMEC y sí es probable que haya en el 26 una renegociación en que tengamos que hacer algunos cambios, pero hasta ahora más o menos hemos estado funcionando relativamente bien si nos comparamos a otros países. Exacto. ¿Cómo ves este asunto, Anabel Ortega? La industria automotriz, viene la industria eléctrica. Elon Musk es muy amigo de Donald Trump, pero México está como que no garantizando esas condiciones para aprovechar ese desarrollo. ¿Cómo lo ves? Bueno, la realidad es que el mundo está en una reconfiguración, estamos yendo hacia los regionalismos y yo creo que el presidente electo Trump pues tiene que sopesar en esta visión pragmática que siempre ha imperado en sus decisiones como hombre de negocios, en el que definitivamente la presión que está ejerciendo los BRICS ahora en la geopolítica, pues no solo por los intereses económicos que tienen como grupo, sino por la presión que quieren ejercer a través de las monedas locales, pues también tendiendo a hacer un contrapeso. Para el presidente electo tendrá que ser un elemento más a considerar de los beneficios o no de tener esta interdependencia con México. Ahora, si bien es cierto que lo conocemos y sabemos que hay un tema de carácter discursivo, también sabemos que tendrá que imponer en este segundo mandato, digamos que una acción muy contundente al inicio de su gestión, pero yo no veo de momento en el tema de aranceles. Me parece que los aranceles sigue siendo su instrumento de esta negociación coercitiva que le gusta imponer, porque si fuese el caso, pues ahí sí tendríamos que invocar a las leyes del mercado, serían los propios grupos empresariales y los propios consumidores norteamericanos que serían los primeros en resentir este tipo de medidas y además con la posibilidad de generar procesos inflacionarios. De tal manera que me parece que seguirá siendo un instrumento relevante para su negociación y también coincido que nuestra política industrial debe ser pues diversificada y también de alguna manera protegida con la nueva presidencia de la doctora Sheinbaum. Y es que su estilo, ¿no?, de negociar de Donald Trump es muy bravucón, ¿no? Es muy fuerte. Y ahora como presidente, otra vez, pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Anabel, Arturo, Gustavo, y regresamos con este debate que está interesante. Gracias. La intención de Donald Trump en la creación del TEMEC estaba reforzar las leyes laborales. Incluso ya en México, en una empresa ganó un sindicato independiente y él impulsaba que el trabajador de la industria automotriz ganara al menos $16 la hora, que porque ellos estaban pagando $25 la hora y le parecía injusto este asunto. O sea, en esas oportunidades México pudiera ganar, que claro, eso no ha pasado, ¿no?
Efectivamente, bueno, también ese mismo planteamiento lo traía la Kamala Harris, de hacer respetar esos cambios en el TME con respecto a la cuestión laboral, porque ellos creen que, bueno, aumentando los salarios en México va a disminuir el flujo de empresas hacia el país y así favorecer el empleo en Estados Unidos. La cuestión es que aquí en México bien sabemos cómo funcionan los sindicatos, o sea, y las empresas, y el mismo gobierno también está a favor de que se mantengan los salarios por debajo de Estados Unidos para que sigan viendo las empresas. Ahora, un elemento que quiero resaltar es el discurso que Trump tuvo en Detroit con los industriales cuando anunció los aranceles, fue aplaudido. Y no por nada ganó las elecciones Trump, por los industriales y por los trabajadores. Porque en los 80s la industria manufacturera era el 20% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos y hoy día es el 10%, ha habido desindustrialización. La población ocupada en la industria manufacturera es el 8%, siendo que en los 80 era el 20%. Entonces, de ahí que piensa que al impulsar con aranceles va a promover, o sea, encarecer los productos importados para que haya condiciones para que se invierta en Estados Unidos y así impulsar el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo. Es la apuesta que él tiene, de ahí por eso dice, vamos a volver a crecer por estas políticas. Está interesante este asunto. Anabel, Arturo, Gustavo, les voy a pedir que hagamos una pequeña pausa. Kamala Harris, termine el... Parte de lo que tendría que estar preparado el gobierno de México para ver punto por punto qué sector, sobre todo, claro, el automotriz, qué sector además de eso puede ser usado en esta revisión como un punto álgido para tener argumentos en estas mesas de posibles negociaciones. Sabemos que este tipo de negociaciones no son fáciles porque los Estados Unidos llevan mano, ¿no? Tienen preparado este tipo de estrategias más coercitivas, más de presión, pero sí me parece que es una buena parte, creo que nos da una foto que ayudaría a que la política actual del gobierno de México, en términos, por ejemplo, de innovación también, de industria, lo que se pretende hacer a través del fortalecimiento de algunas áreas de investigación, pues pueda generar otras alternativas que sean también de interés para los estadounidenses. Estamos, como dije al principio de mi intervención, en la construcción de una nueva estrategia. Me parece que hoy mismo la presidenta Sheinbaum tiene el tiempo no solo para alinear sus estrategias de presupuesto que están presentándose, y desde luego las reformas a la ley orgánica de la administración pública que le permitan lidiar con este tipo de retos que tenemos por frente. Pero Gustavo, ¿qué tanto margen de maniobra tiene México? Hoy la secretaria de Energía dispuso las condiciones de la inversión en el sector energético, restringiendo a la iniciativa privada. O sea, ¿cómo nos va a ir con eso, con un Donald Trump que va a renegociar nuestro tratado? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Huerta y la profesora Anabel, pero la verdad yo quisiera también aprovechar, porque creo que es importante decírselo al público, que curiosamente nosotros previendo que iba a haber un resultado a lo que ocurrió, se nos ocurrió organizar un evento en el Colegio de México para el próximo martes 22, en que van a venir expertos de Estados Unidos, ex negociadores del tratado original, del Telecan y luego el TEMEC, y van a discutir y nos van a dar sus puntos de vista sobre cómo ven ellos el futuro inmediato a la luz. Bueno, en ese momento que los invitamos no sabíamos que iba a ganar Trump, pero pues un poco suponíamos que cualquiera de los dos, como ya nos decía el profesor Huerta, tanto Harris como Trump, pues tienen una política muy claramente que ya no es la misma que nos guiaba en las relaciones entre los dos países. Entonces yo quisiera invitarlos a que nos acompañen, y aquí está el título, es el próximo martes de 10 a 2 de la tarde, y van a estar, la verdad, gente de primerísimo nivel, expertos tanto desde Canadá, de Estados Unidos, de México, los negociadores originales, y yo creo que van a dar una visión que nos va a ayudar a todos los que tenemos dudas, precisamente preguntas alrededor de estos temas que estamos tratando el día de hoy en esta mesa. Muy complicado, pero va a ser muy útil participar. Esto va a ser una revisión, un análisis. Yo creo que es muy importante
¿Cuáles han sido los resultados de 30 años de integración comercial con Estados Unidos? ¿Hacia dónde va el futuro a la luz del nombramiento de Trump? Y en qué áreas, por ejemplo, como usted dice, en energía, ¿qué nos espera? Sí. ¿Qué nos espera en el sector automotriz? ¿Qué nos espera en el sector? ¿Qué tipo de estrategias deberíamos de poder llevar a cabo? Creo que los invito cordialmente al público y aquí a los profesores, al profesor Huerta, al profesor Ortega y a usted, si quieren acompañarnos ese día de 10 a 2 de la tarde. Está interesante porque ¿cómo nos va a ir, doctor Arturo Huerta? Se nos está acabando el tiempo en un minuto. Sí. ¿Cómo nos va a ir así de lo a bote pronto? La victoria de Trump, la reforma energética con limitantes, muy proteccionista, el poder judicial. ¿Cómo nos va en un minuto? Rápidamente. La cuestión es que en estos 30 años del Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana venía creciendo al 2.4% promedio anual y después pasó a crecer al 2.1% y en ese sexenio se creció al 0.7%. Hemos sido perdedores en este libre comercio. O sea, tenemos menos industria, perdimos la autosuficiencia de granos básicos y quien ha ganado han sido las empresas transnacionales. O sea, no podemos seguir con el Tratado de Libre Comercio donde Estados Unidos ponga sus condiciones a su favor. Entonces, de ahí, si están sometando a tener políticas proteccionistas a Europa, repito, se están generalizando. Entonces, México, en vez de seguir apostando al libre comercio, debe tener política industrial, política agrícola para avanzar en el autoabasto y crecer en torno al mercado interno. En la misma China, sus exportaciones están creciendo al 2.4%, después de que sus exportaciones crecían más del 10%. Entonces, bueno, para mí, repito, hay que discutir esa estrategia de crecimiento. No podemos seguir con estrategias que no dan resultado en beneficio de empleos bien remunerados, en beneficio de la gran mayoría de la población. Anabel, 30 segundos, tu opinión al respecto. ¿Cómo nos va a ir? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos que estar a la par de lo que está pasando en el mundo y desde luego fortalecer el mercado interno. Ya vimos que este camino no nos ha llevado a donde quisiéramos y no solo eso, nos lo han impuesto con resultados que han sido más benéficos para otras naciones. Creo que es el momento también de cambiar, dar un giro de timón y ver qué es lo que conviene a la economía nacional. Exactamente. Y parece que por ahí va, ¿no? La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver los resultados. Estaremos al pendiente del foro que se lleva allá en el Colegio de México próximo martes. Anabel, Arturo, Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Gracias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los tres.